buenas noches, bienvenidos a este tiempo. Es tiempo de fe. Creemos y estamos seguros de que estos tiempos tan difíciles son tiempos en los cuales necesitamos fe, fe para seguir adelante, fe para perseverar. Se necesita fe en las familias. Las familias necesitan creer en Dios, afirmar su confianza en Dios. Los tiempos son difíciles y cada vez cuando vemos el mundo en el cual nos movemos, vemos que lo que hace que alguien permanezca firme, fuerte, es la fe. La pregunta que te quisiera hacer hoy es: ¿cómo está tu fe? ¿Tu fe está viva? ¿Crees que tienes una fe fuerte que te podría sostener en tiempos difíciles? De eso quiero hablar esta noche. La fe que está viva y también esa fe que está muerta. ¿Sabías que la Biblia habla acerca de una fe viva y una fe muerta? Quiero que escuches este mensaje y que seguramente te va a ayudar en tu vida, te va a fortalecer y te va a animar en tiempos difíciles. Quiero que hablemos un poquito de aquello que estamos tratando en este momento. La Biblia habla en el libro de Santiago. El libro de Santiago es un libro práctico, un libro que nos invita no solamente a decir que creemos, sino a vivir de acuerdo a lo que creemos. Estamos llenos o rodeados de personas que dicen tener fe, pero cuando vemos sus acciones, sus obras, dicen todo lo contrario con sus acciones. Entonces la idea es que junto con la fe también estén las obras, las acciones, nuestra forma de vivir. Hablemos de dos aspectos hoy. El primero de ellos es una fe muerta. Si vamos al libro de Santiago en el capítulo 2 y vamos al versículo 14, dice Santiago de esta manera: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Si tú te das cuenta, este pasaje dice algo muy sencillo pero muy profundo. Dice hermanos míos, y Santiago le está escribiendo a personas que supuestamente han creído en Jesucristo o seguramente han creído en Jesucristo. ¿Por qué le dice hermanos? O sea, es una carta dirigida a personas creyentes y dice de esta manera: ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe? ¿De qué aprovecha si alguno dice que tiene fe? Entonces, hablemos de esta primera parte. Santiago nos lleva a que meditemos en nuestro corazón. Alguno dice que tiene fe. Hemos dicho que tenemos fe, seguramente tú has dicho que tienes fe y está bien que lo digamos. La primera persona que quisiera que tomáramos como ejemplo es aquella persona que dice que cree, que dice que practica una religión o que dice que cree en la Biblia o que cree en Dios, que cree en unos principios y lo dice, y está bien que lo diga. Muchas personas están diciendo que creen, que tienen una fe, que tienen unas convicciones. Pero la Biblia no solamente nos invita a que lo digamos, porque la Biblia también nos dice que lo debemos demostrar a través de nuestras acciones. Entonces, no solamente es que lo digamos. Tú eres de esas personas que dices tener fe. Ocasionalmente de pronto te levantas cada domingo y vas a un lugar en donde escuchas un mensaje, participas de un tiempo de alabanza, un tiempo de congregación. Está bien, pero tus acciones después de escuchar la palabra y después de meditar en ella son congruentes con lo que dices creer. De eso es lo que nos habla Santiago. Santiago va más allá de el hecho de que digamos que creemos. Hay un pasaje en la Biblia que me gustaría que leamos. Está en Colosenses 2, 6, 7. Este pasaje dice de esta manera: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe,
así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. El pasaje es claro, dice Pablo a los Colosenses, de la manera que habéis aceptado a Jesucristo. ¿Tú has aceptado a Cristo? ¿Has reconocido a Jesús como Señor y Salvador? ¿Has puesto tu confianza en Jesús? Si es así, está muy bien. Pero Pablo dice en este pasaje, entonces, de esa misma manera, si tú has dicho o dices que has creído en Jesucristo, dices que has puesto tu confianza en el Señor, entonces dice, de esa misma manera tienes que andar en Él. Y andar en Él significa caminar en sus principios, actuar de acuerdo a lo que decimos creer. Y dice, arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe. Y hay algo que dice aquí en este pasaje, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. O sea que habla aquí de acciones, no solamente de palabras. Podríamos decirle a Dios, gracias por esto, gracias por aquello, gracias por mi trabajo, gracias por mi familia, y está bien, pero la Biblia dice acciones de gracias. Creo que tenemos que aprender algo más en nuestras vidas, y es que no solamente hay que decir que creemos, hay que decir que estamos agradecidos, sino demostrar con acciones que estamos agradecidos. Esperemos que estemos comprendiendo este pasaje que aparece acá. En este mismo pasaje nos da la impresión de que Santiago está poniendo un ejemplo de personas que dicen creer o también dicen tener fe, otras también dicen tener obras o tener acciones. Si tú vas al versículo 18, nos encontramos con esta parte. En la primera parte dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Es como una conversación entre dos personas. El uno dice, yo tengo fe, y el otro dice, yo tengo obras. Hay dos personas aquí que están diciendo algo. El uno, aunque pareciera ser que está como en una situación de no hablante, parece ser que está diciendo, ¿cierto? Yo tengo fe, y el otro dice, yo tengo obras. Y cada uno puede estar argumentando por qué está diciendo eso. Pero cuando una persona dice yo tengo fe y otra persona dice yo tengo obras, pues se tiene que demostrar y se tiene que evidenciar. Porque puede ser que estemos siendo jactanciosos, prepotentes, engreídos al decir muchas cosas acerca de lo que creemos, al decir también que estamos haciendo obras o que estamos realizando cierto tipo de acciones que demuestran nuestra fe, y eso es arrogancia. Entonces debemos tener cuidado en lo que decimos o la forma en cómo lo decimos. La Biblia siempre nos está llevando a que vayamos a las acciones, a la práctica de aquello que decimos creer. En el libro de Tito, capítulo 1, versículo 16, está claro el pasaje cuando nos dice claramente acerca de esto. Dice que algunos profesan conocer a Dios, o sea, profesan con sus labios conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. O sea, profesar. La fe de aquel que solamente dice es aquella fe profesante. Hablamos de que profesamos una fe, profesamos una religión, profesamos una creencia solamente de palabras. El profesante tiene que ir más allá de simplemente decirlo. Dice este pasaje que hay personas que profesan conocer a Dios, o sea, dicen que conocen a Dios. Tú seguramente lo has dicho. ¿Has dicho que crees en Dios? ¿Has dicho conocer a Dios? Pero dice el pasaje, pero con los hechos, o sea, con las acciones, con la forma de vivir, con la forma de actuar, con la forma de tratar a su esposa, a sus hijos, a sus compañeros, con la forma en cómo demuestra, está demostrando lo contrario. Eso es lo que este pasaje nos está diciendo, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. ¿Te das cuenta? Es necesario no solamente que lo digamos, porque nuestros hechos seguramente son los que reafirmarán si verdaderamente lo que decimos es cierto o estamos negando lo que decimos.
En Primera de Juan capítulo 2 versículo 4 al 6 también tenemos otro pasaje que dice de esta manera: el que dice yo le conozco, podríamos decir yo conozco a Cristo, yo conozco su palabra, yo conozco sus principios, y dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Te das cuenta? Que no solamente es decir que conocemos, decir que creemos, decir que somos, o decir que tenemos principios, o decir esto y decir lo otro. El mundo está lleno de personas que dicen muchas cosas, y hoy se pueden decir muchas cosas en las redes sociales, en todas partes. Hay gente que dice y comunican y dicen, pero creo que necesitamos personas, o el mundo necesita personas que no solamente digan, sino que vivan lo que dicen. Por eso Jesucristo también dijo un día: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Entonces, qué interesante es que veamos esta parte, ¿no es cierto? Qué importante es que lo veamos. Entonces, de esta primera parte quisiera que tú reflexiones acerca de tu fe. ¿Eres de los que dicen creer? ¿Eres de los que dicen que creen? ¿Eres de los que han dicho muchas cosas en cuanto a la palabra, en cuanto a la fe? ¿Cómo están tus acciones? Ahora quiero que me acompañes a otra parte que me parece importantísima, y es lo que dice más abajo el pasaje. Si nos vamos al versículo 18, en la parte B del versículo 18, dice de esta manera: muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Aquí tenemos otro punto. El segundo punto es la fe viva, una fe que no está muerta, una fe que actúa, una fe que se demuestra con hechos. Se necesitan padres, madres, hijos, trabajadores, se necesitan profesionales que no solamente digan muchas cosas en cuanto a sus convicciones, sino que vivan de acuerdo a eso que dicen que creen. Esta porción dice claramente: muéstrame tu fe sin tus obras. Muéstrame tu fe sin tus obras. ¿Cómo puedes mostrar tu fe si no hay obras? Y dice: y yo te mostraré mi fe por mis obras. Creo que necesitamos, en este tiempo más que nunca, necesitamos personas, o el mundo necesita personas, necesita familias, necesita hombres y mujeres que no solamente digan que creen, digan que tienen fe, sino que lo demuestren con sus obras. Y aquí el pasaje dice: yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Nuestros hijos necesitan vernos a nosotros como padres demostrándole con nuestras obras que nosotros creemos en Dios y tenemos convicciones claras en su palabra. Nuestra esposa, los que somos casados, necesitan vernos a nosotros como hombres con convicciones claras y profundas, demostrando con nuestras acciones que creemos en Dios y creemos en su palabra. No solamente se trata de decirlo. Esa es la fe viva, esa es la fe que verdaderamente tiene significado. Esa es la fe que se necesita en este tiempo. Este es el mejor tiempo para creer, pero también es el mejor tiempo para demostrar con nuestras acciones que lo que estamos diciendo es verdad. Una fe viva es una fe que transforma. Una fe viva es una fe que produce cambios. Una fe viva es una fe que demuestra con sus obras y con sus hechos que verdaderamente hay una nueva vida, hay un nuevo nacimiento. ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo están tus acciones? ¿De qué manera estás viviendo tu fe? ¿De qué manera estás viviendo tus convicciones y tus principios? ¿Podrían las personas ver en nosotros y ver en nuestras acciones realmente esperanza? ¿Una vida transformada, una vida cambiada? La verdadera fe salvadora resultará en una vida transformada realmente. Esa fe viva es esa fe puesta en Jesucristo, en que Él murió y al tercer día resucitó. Esa fe
puesta en el Mesías, en el Salvador y en el Redentor, que es Cristo Jesús, que es capaz de transformar nuestra vida y cambiar nuestra vida a tal punto de que nuestras acciones son diferentes y que nuestra forma de vivir es transformada, es cambiada, porque hay una transformación interior. Esa es la fe viva. La fe viva difiere de aquella fe muerta que solamente está enfocada en lo que se dice y no en lo que se hace. Santiago nos quiere llevar a la acción, a que pensemos y reflexionemos. La forma en cómo vivimos, escucha esto, la forma en cómo vivimos revela lo que creemos. Y si la fe que decimos tener es una fe viva o es una fe muerta. La forma en cómo vives. ¿Cómo estás viviendo? ¿Cómo está tu casa? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo estás en tus relaciones interpersonales? ¿Cómo estás? Eso dice mucho acerca de lo que crees. Esa es la fe viva. Pero ten en cuenta que no estamos diciendo que las obras nos salvan o las obras nos redimen. La Biblia dice claramente que somos salvos por gracia por medio de la fe. Pero también la Biblia nos dice que la fe sin obras está muerta. O sea que definitivamente si hay un nuevo nacimiento, si una persona verdaderamente ha creído en Cristo Jesús y en el Evangelio de Jesucristo, entonces esa persona es transformada y esa persona es cambiada. Y esa persona comienza a vivir y comienza a evidenciar que algo pasó en su vida, que hay una transformación, que hay un cambio en su vida y que hay esperanza. ¿Sabes lo que dice la Biblia? Y es importante que tú lo leas. Dice Mateo 7, 16, 23, claramente, dice de esta manera: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Esta es una comparación muy especial y dice que un árbol bueno pues da buenos frutos y un árbol malo dará malos frutos, y es lógico y es natural. Es natural y debe ser natural que una persona que dice que cree, que dice tener fe, que dice tener convicciones, que dice haber puesto su confianza en Jesús, dé buenos frutos porque se ha convertido en un buen árbol que da buenos frutos. La única manera de transformar nuestro entorno, de transformar la sociedad, es a través de personas que pongan su confianza en Jesús, que reciban la vida de Cristo en ellos y que esa vida de Cristo comience a transformar su vida de tal manera que sus acciones son cambiadas y comenzamos a tener una fe viva demostrada por los hechos, por las acciones. Esa es la fe viva. La fe viva, la fe que en la Biblia el mismo Santiago nos pone dos ejemplos: el ejemplo de Abraham y el ejemplo de Rahab. Abraham, un hombre de avanzada edad, un hombre que no tenía esperanza en cuanto a tener una descendencia y una generación numerosa, pero Dios le dice que de él va a salir una gran nación y que en él serían benditas todas las generaciones y todas las naciones y todas las familias. Abraham decide creerle a Dios, Abraham decide poner su confianza en Dios, confiar en Dios y en su palabra, y cuando él pone su confianza en su palabra se convierte en el hombre de fe, en el padre de la fe. Un hombre que a su avanzada edad decidió creerle a Dios, su esposa también, y Dios les permite tener un hijo, y de ese hijo se levanta una nación, y de esa nación se levanta el Mesías, nuestro Señor y nuestro Salvador. Esa es la fe viva. Rahab, una mujer que vivía una vida de oscuridad,
de pecado, algo terrible en la sociedad. Rahab, dice la Biblia, la ramera, decide poner su confianza en Dios y decide confiar en que aquellos espías hebreos que venían a buscar información en medio de su pueblo en Jericó, decide protegerlos y guardarlos porque decide confiar en Dios. Y esa mujer demostró con sus hechos, aún arriesgando su vida, que había puesto su confianza en el Dios de los hebreos, y esa fe fue la que la salvó, la redimió. Esa es la fe que salva y la fe que transforma. Entonces, quiero que reflexionemos en esto que estamos hablando. Somos justificados por gracia mediante la fe, esa es una verdad. Pero como resultado de eso, es necesario y es natural que esa persona que ha sido justificada por la fe en Cristo Jesús sea transformada, sea cambiada y comience una vida nueva, una vida de transformación, una vida de esperanza, una vida que impacta a otros. Reflexiona sobre eso. La fe sin obras es muerta, porque viene de un corazón que no ha sido regenerado. Una persona que no ha sido regenerada, que no ha nacido de nuevo, no puede producir buenas obras. Pero un corazón que ha sido transformado por la fe en Jesucristo es un corazón que es transformado y que produce obras, produce el fruto del Espíritu Santo. La Biblia habla del fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe y templanza y mansedumbre. Ese es el resultado de una confianza y de una fe puesta en Jesús y en su palabra. Entonces, no solamente es decir que creemos, no solamente es tener obras, las dos cosas son importantes. Haber puesto la confianza en Jesús y las obras como resultado de esa confianza en Jesús. Muchos tienen obras, pero no han puesto su confianza en Jesús. Muchos tienen obras y hacen muchas obras y ayudan y colaboran y hacen obras sociales y está bien, pero si no has puesto y si no han puesto su confianza en Jesús, que es el que salva, que es el que redime, esas obras son también obras muertas. La vida consiste, o el Evangelio más bien consiste, en la fe puesta en Jesús como Señor y Salvador, en la fe puesta en Cristo como Señor y Salvador, en decirle a Jesús: sé mi Señor, en decirle a Jesús: te acepto como Señor y Salvador. Creer que Él es el único que puede salvarte, el que fue a la cruz y resucitó por ti al tercer día. Y como resultado de eso hay unas acciones y hay una evidencia de que esa persona ha nacido de nuevo, porque el Espíritu Santo que mora en Él comienza una transformación y un cambio. Déjeme decirle que este es el tiempo de creer, este es el tiempo de poner la confianza en Jesús, este es el tiempo de que tú tomes una decisión, de que pongas tu confianza en Jesús, de que reconozcas a Jesús como tu Señor y tu Salvador, que le aceptes en tu corazón, que creas en Él y que esperes un cambio y una transformación de tu corazón. Y que seguramente en tu familia y en tu entorno va a ser evidente que has puesto tu confianza en Jesús, porque será evidente, se demostrará con los hechos. Esa es la fe viva. Porque allí donde tú estás, no reflexionas en tu corazón y hoy tomas esa decisión de pasar de una fe muerta a una fe viva. Confía en Jesucristo, entrégale tu vida a Jesucristo y recibe el don de la salvación, y ese don de la salvación te llevará a ser ese hombre y esa mujer que Dios quiere que seas. Que tengas una buena noche. Nos esperamos el próximo jueves.